Continuamos con el vídeo para la herramienta texto. En este caso vamos a aprender cómo aplicar un texto de pantalla, un texto de cara. Concretamente, texto de pantalla es precisamente este texto que estamos utilizando ahora para revisar el guión, y de cara será cuando lo podemos pegar como si fuese una pegatina a cualquier plano del modelo, por ejemplo a esta cara vertical o a esta cara horizontal. Veremos después cómo dibujar texto de guía, es decir, un texto que lleva una línea que apunta a una zona del modelo. Veremos lo que son las guías. A continuación vamos a ver cómo ajustar al mismo tiempo todos los parámetros de texto del modelo mediante la opción de información del modelo. Y por último vamos a ver cómo podemos ajustar los parámetros de un único elemento de texto independientemente de los demás que hayan en el modelo. Bien, vamos a empezar con el texto de pantalla, muy sencillo. Seleccionamos la herramienta texto y tenemos que hacer clic en un punto cualquiera de la pantalla en el cual se va a fijar ese texto independientemente de las variaciones de visualización que hagamos posteriormente. Por ejemplo, hacemos clic aquí, escribimos cualquier cosa, pinchamos fuera y nos ha quedado ya un texto de pantalla. Podemos ver que si orbitamos, ese texto no se modifica. Voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Modificándolo, vamos a ponerle una fuente 20 y negrita, y de esta manera se ve mejor. Y como decía, si modificamos el punto de vista, podemos ver que nuestro texto de pantalla no se nos mueve del sitio, incluso si seleccionamos vista en planta, en alzado, posterior, de nuevo, lo que sea. En este caso tenemos en pantalla dos textos de pantalla. Este que acabamos de crear hace un instante y este texto de pantalla con el que estamos trabajando en todos los vídeos anteriores para describir los apartados de cada vídeo. En el texto de pantalla podemos seleccionarlo y lo podemos mover. Lo podemos mover tranquilamente y llevárnoslo a cualquier otra posición de la pantalla donde nos resulte más cómodo tenerlo. Vamos a dejarlo aquí de momento. ¿Cómo se haría para hacer un texto de cara? Pues el concepto es exactamente igual, pero vamos a hacer doble clic en una cara que tengamos ya construida en el modelo. Seleccionamos la herramienta y, por ejemplo, nos acercamos a este plano, hacemos doble clic y ya podemos escribir. Pinchamos fuera y vemos que nos ha quedado un texto de cara, en este caso un poco pequeño, pero nos ha quedado justamente en la cara que queríamos. Vemos efectivamente que es un texto de cara, puesto que si modificamos la visualización y esa cara no se ve, llega un momento que el texto de cara desaparece. Es decir, el texto de cara solamente se va a ver mientras que la cara sea al menos parcialmente visible. En este caso todavía se ve un poco la cara, aunque sea muy deformada por el punto de vista, pero todavía debido a ello podemos ver el texto de cara que le hemos aplicado a esa cara. En el momento que la cara ya no se ve, por la visualización en la que estamos trabajando en este momento, ese texto de cara asociado a esa cara deja de verse. Bien, vamos a deshacer el texto de cara, es un poco incómodo tenerlo, lo deshacemos. Bien, de esta manera hemos visto el primer guión, texto de pantalla, muy útil cuando queremos utilizar texto que no se modifique al variar el punto de vista, y el texto de cara que es menos útil, menos habitual utilizarlo. Los textos de guía. Vamos con el texto de guía. Texto de guía, seleccionamos la herramienta, lo podemos aplicar a una cara haciendo un único clic, a una arista haciendo un único clic o a un punto, por ejemplo a este punto final, haciendo un único clic. Si por ejemplo lo hacemos con una cara, hacemos clic en un punto cualquiera de esta cara superior, solo un clic, y ahora vamos a movernos y de esta manera vamos viendo ya lo que es la guía. La guía es precisamente esta línea que une la posición del texto con la cara a la cual hace referencia ese texto. Hacemos el segundo clic donde creamos conveniente y vemos que por defecto, cuando hemos hecho un texto de guía asociado a una cara, el programa por defecto, como digo,
nos indica la superficie, el área de esa cara. Podemos modificarlo perfectamente y, por ejemplo, llamarle de otra manera. Hacemos un último clic para terminar y vemos que nos ha quedado un texto de guía asociado a una cara. Texto de guía asociado a una arista, por ejemplo, a esta arista de aquí abajo. Hacemos el primer clic en la arista, después nos movemos para ubicar la posición del texto, por ejemplo aquí. Vemos que por defecto SketchUp nos indica la longitud en milímetros en este caso de la arista a la cual hace referencia este texto de guía. Podemos poner cualquier cosa, vista inferior, por ejemplo. Y la última posibilidad sería para un punto del modelo. Por ejemplo, este punto de aquí. Hacemos el primer clic y el segundo clic donde consideremos también oportuno. Por ejemplo aquí. Y vemos que SketchUp nos indica las coordenadas absolutas de ese punto respecto del origen de coordenadas, que es el 0, 0, 0. Pues estas son las coordenadas de este punto. Vamos a llamarle, por ejemplo, vértice A. Pinchamos fuera y de esta manera hemos trabajado con texto de guía asociado a una cara, asociado a una arista y asociado a un vértice. El texto posteriormente podríamos seleccionarlo y lo podríamos mover como casi cualquier objeto de SketchUp, de manera que lo que hacemos es que podemos mover la posición del texto, no la posición del punto inicial de la guía. Podríamos mover este, por ejemplo, para dejarlo en otra parte, o podríamos mover también este aquí. Continuamos con el guión. Vamos a ver ahora cómo podemos ajustar todos los parámetros de texto del modelo. En este caso, ahora mismo en pantalla tenemos dos textos de pantalla, aquí y aquí, y tenemos tres textos de guía. Vamos a irnos al botón de información del modelo. Seleccionamos la pestaña texto y vemos que por una parte podemos trabajar con el texto de pantalla, aquí en la parte superior. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, podemos seleccionar el tipo de fuente. Vamos a decirle que nos lo ponga en cursiva, que nos lo ponga en tamaño 18, 20, por ejemplo. Y vamos a darle a OK. Cuando le vamos a dar a seleccionar todo el texto de pantalla, vemos que tanto este texto de pantalla como el anterior se han seleccionado. Le podríamos dar ahora a actualizar, de manera que nos modificará todo el texto a texto 20. Deshacemos, volvemos a probarlo y vemos cómo nos modifica solamente el texto de pantalla. No nos ha modificado el texto de guía. Deshacemos la operación con la herramienta deshacer. Vamos a pinchar fuera para quitar la selección y vamos a ver ahora cómo trabajar con el texto de guía. Vamos a dejarlo aquí. En este caso, con el texto de guía podríamos modificar a la fuente. Vamos a elegir una fuente más grande en negrita oblicua y podríamos modificar, por hacer algún cambio, el tipo de fuente. Por ejemplo, esta de aquí. Damos a OK. Ahora le deberíamos decir que seleccione todo el texto de guía. Lo ha seleccionado. En este caso hay tres objetos de texto de guía y al darle a actualizar nos lo modifica de manera que hemos cambiado el tamaño, el estilo y también hemos cambiado la fuente. Por último, dentro de esta ventana de diálogo podríamos modificar las características de las guías. Podríamos, por ejemplo, hacer que en lugar de una flecha cerrada, como ahora mismo se puede ver, tuviésemos nada, tuviésemos un punto o tuviésemos una flecha pero abierta. Vamos a dejar el puntito, que es más simpático. Bien, y la última característica sería la forma de visualizar lo que es la propia guía. En este caso sería la opción de guía fija que no se modifica y la guía basada en la vista. De manera que si no podemos ver en esa vista la guía desaparecerá. Vamos a intentar ver la diferencia. Tal y como está ahora, voy a cerrar. Aunque estemos orbitando,
en todo momento la guía se ve. Podemos ver la guía. De la otra manera, si seleccionamos basada en la vista, seleccionamos y actualizamos, vamos a intentar apreciar la diferencia, vemos que desaparece en cuanto la cara a la cual está asociada ese texto de guía no es visible. Aquí estamos en el límite y ahí, en cuanto la cara superior deja de ser visible, desaparece de la pantalla tanto la guía como el texto que va asociado a esa cara. Por ejemplo, podríamos hacer lo mismo para intentar evitar que se vea este texto de aquí. Vamos a orbitar de manera que en cuanto desaparezca la visualización de esa cara, de esa arista, mejor dicho, porque es un texto de arista, ahí deja de aparecer también en pantalla lo que sería la guía y lo que sería el texto asociado. Y lo mismo sucedería si desaparece de la pantalla este punto. En este momento desaparece. Aquí desaparecen ambos simultáneamente. Y esa es la diferencia entre las guías fijas o las guías basadas en pantalla. Vamos a ponerlo como estaba al principio para ver la diferencia de nuevo. La guía fija suele ser lo más habitual. Seleccionamos y actualizamos. Cerramos. Y en este caso vemos que, fijándonos en la cara superior, aunque ya no visualicemos la cara superior, todavía se ve la guía y todavía se ve el texto asociado a esa cara superior. En este caso, si dejamos de ver el vértice al que hemos llamado vértice A, ahí ya no lo vemos, pero vemos su texto asociado y vemos su guía asociada. Y de esta manera, si dejamos de ver esta arista inferior 1, seguimos viendo la guía y seguimos viendo el texto asociado a esa arista. Vamos a dejarlo como estaba. De esta manera hemos visto cómo modificar los parámetros de todo el texto, tanto texto de pantalla como texto, el que hemos llamado texto de guía, que normalmente se asocia a una cara, a una arista o a un punto. Lo último que nos quedaría sería ver cómo podemos ajustar un único texto. Supongamos que deseamos modificar los parámetros de este texto, es un texto de guía, tendríamos que seleccionarlo, botón derecho del ratón, y aquí ya podemos realizar algunas cosas directamente. Por ejemplo, podríamos editar el texto para modificar lo que queremos que ponga. Por ejemplo, podríamos decir que sea, en lugar del vértice A, podría ser el vértice B. Pinchamos fuera. Podríamos modificar directamente el tipo de final de la guía para que no tenga ninguno, o para que tenga una flecha cerrada o para que tenga una flecha abierta, y directamente también aquí podríamos modificar las características de la guía de manera que sea una guía oculta, es decir, que no se vea de ninguna manera, desaparece la guía, que sea una guía fija, como en este caso, aunque desaparezca el vértice, la guía sigue viéndose, o podríamos tener una guía basada en vista, que en cuanto el punto desaparece, podemos ver que desaparece también la guía y desaparece el texto asociado a esa guía. Vamos a modificarlo y lo vamos a dejar en guía fija. Y lo último que se podría hacer es, entrando en información de la entidad, aquí podríamos cambiar, vemos cómo está seleccionado el tipo, podríamos cambiar la fuente y, por ejemplo, hacer que fuese más pequeña y, por ejemplo, con un tipo de letra diferente. En este caso nos ha modificado solamente este texto sin modificar el resto de los elementos de texto que teníamos en pantalla. Podemos también ocultar el texto, pero normalmente no es habitual querer ocultar elementos de texto del modelo. Bien, de esta manera hemos visto cómo podemos ajustar de forma general todos los parámetros de texto al mismo tiempo y también cómo hacerlo para un único elemento de texto.